100 años. Ese es el tiempo exacto que México ha estado sin poder fabricar en su propio territorio sus aviones militares completos, sus tanques de combate, ni los motores de combustión interna que mueven a los dos anteriores. 100 años exactos. Desde el 13 de agosto de 1923, cuando el presidente Álvaro Obregón firmó en una casa de la calle Bucareli de la Ciudad de México, número 85, un acuerdo con enviados especiales del gobierno de Estados Unidos a cambio del reconocimiento diplomático que su presidencia necesitaba desesperadamente. El país había producido su primer avión militar diseñado en territorio nacional en 1915. El biplano Serie H, diseñado por el ingeniero Juan Guillermo Villasana en los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas, ubicados en Balbuena, Ciudad de México. Durante los 6 años posteriores, México construyó 57 aviones en aquellos talleres, con ingenieros mexicanos, con obreros mexicanos, con motores mexicanos, y durante los 100 años que siguieron al 13 de agosto de 1923, no fabricó ninguno más, ni un solo avión militar completo con producción íntegramente nacional, ni un solo tanque de combate diseñado y ensamblado en territorio mexicano, ni un solo motor de combustión interna para uso militar con tecnología de patente propia. Esos son los datos verificables. Eso no lo enseña ninguna escuela mexicana con la precisión que merece. Pero está en los archivos del Departamento de Estado americano, en los registros del Archivo General de la Nación de México y en las actas de las conversaciones que 3 delegados mexicanos y 2 delegados americanos mantuvieron durante 3 meses en aquel edificio de la calle Bucareli entre mayo y agosto de 1923. Los textos oficiales de las convenciones de reclamaciones firmadas ese día no contienen la palabra avión, no contienen la palabra tanque, no contienen la palabra motor. Pero las actas de las conversaciones, cuidadosamente redactadas para evitar efectos políticos indeseables, según describió el propio historiador oficial de la época, contienen compromisos verbales, acuerdos de caballeros, condiciones de facto que ningún Congreso mexicano ni americano ratificó nunca formalmente, pero que México acabó cumpliendo durante los siguientes 100 años. Hoy contamos la historia completa de los Tratados de Bucareli, los 3 meses de negociaciones secretas, los 4 delegados que firmaron el pacto, el senador mexicano que fue asesinado antes de que el Senado aprobara el acuerdo, y la cadena documentada de decisiones que conectan aquella firma de agosto de 1923 con el hecho verificable de que México, 100 años después, sigue comprando sus aviones militares al extranjero, con nombres, con fechas, con documentos. ¿Y si los tratados de Bucareli no son solo el mito conspirativo que sostienen algunos historiadores? ¿Y si tampoco son el acuerdo neutro y limitado que sostienen los textos oficiales? ¿Y si la verdad documentada, que está en las actas de las conversaciones y en el hecho de que México no ha desarrollado industria militar pesada durante 100 años, apunta exactamente a una tercera versión que ni los libros de texto ni las teorías conspirativas cuentan completamente? Eso es lo que los documentos dicen. Empezamos. El origen de los tratados de Bucareli está en un asesinato ocurrido 3 años antes, el 21 de mayo de 1920, en un pueblo llamado Tlaxcalantongo, en la Sierra Norte del estado de Puebla. El presidente Venustiano Carranza, elegido en 1917 con la promesa de institucionalizar la Constitución de la Revolución Mexicana, fue asesinado a balazos por un grupo de hombres armados liderados por Rodolfo Herrero. Carranza había huido de la Ciudad de México después de que sus antiguos aliados militares se levantaran en armas en la llamada Rebelión de Agua Prieta. Los líderes de esa rebelión eran 3 generales del Ejército Revolucionario Mexicano originarios del estado de Sonora: Adolfo de la Huerta, Plutarco, Elías Calles y Álvaro Obregón. Después del asesinato de Carranza,
Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina entre junio y noviembre de 1920 y organizó elecciones presidenciales en las que Álvaro Obregón, héroe militar de la Revolución Mexicana y ganador de la Batalla de Celaya de 1915, fue elegido presidente constitucional. Obregón asumió el cargo el 1 de diciembre de 1920, con un desafío político específico que la administración anterior de Carranza no había podido resolver. El gobierno de Estados Unidos no reconocía diplomáticamente al régimen posrevolucionario mexicano, y ese no reconocimiento tenía una causa específica: el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. El artículo 27 de la Constitución había establecido en 1917 que todas las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación mexicana, no a las empresas extranjeras que las extraían. Esa disposición constitucional amenazaba directamente a las inversiones petroleras americanas que operaban en territorio mexicano, específicamente las tres empresas más grandes de la industria: la Huasteca Petroleum Company, del empresario californiano Edward L. Doheny. Doheny había descubierto los yacimientos de la faja de oro en Tampico, Veracruz, en 1904, y para 1922 extraía aproximadamente el 25% de todo el petróleo consumido en Estados Unidos, la Standard Oil de Nueva Jersey, de la familia Rockefeller, que había ingresado al mercado mexicano poco después del Porfiriato a través de subsidiarias que operaban con concesiones petroleras en Tamaulipas y Veracruz, y la Mexican Eagle Petroleum Company, propiedad del británico Lord Cowdray. Aunque técnicamente británica, la Mexican Eagle mantenía acuerdos operativos con las petroleras americanas para procesar y distribuir petróleo mexicano hacia los mercados internacionales. Juntas, las tres empresas controlaban aproximadamente el 90% de la producción petrolera mexicana en el año 1922 y aportaban aproximadamente el 20% de todo el consumo petrolero mundial de ese año. México era, en aquel momento, el segundo productor mundial de petróleo después de Estados Unidos. Y las decisiones legislativas del gobierno mexicano sobre soberanía del subsuelo tenían implicaciones económicas globales. Durante los años posteriores a la Constitución, esas empresas presionaron sistemáticamente a los gobiernos americanos sucesivos para que condicionaran cualquier reconocimiento diplomático al régimen posrevolucionario mexicano al compromiso explícito de no aplicar el artículo 27 retroactivamente. La presión no fue simbólica, fue sistemática, institucional y financieramente respaldada por las contribuciones políticas que esas empresas habían hecho a las campañas presidenciales republicanas de la década de los años 20. Específicamente, la administración Harding había recibido apoyo financiero significativo de la industria petrolera americana durante la campaña electoral de 1920, y esa deuda política tenía costos operativos que se cobraban en política exterior activa. Los presidentes americanos escucharon esa presión. Woodrow Wilson, que había ocupado la Casa Blanca durante la Revolución Mexicana y hasta marzo de 1921, mantuvo formalmente relaciones diplomáticas con México, pero con niveles decrecientes de cordialidad. Warren Harding, presidente republicano entre marzo de 1921 y agosto de 1923, suspendió por completo esas relaciones. Y el gobierno de Obregón comenzó su presidencia mexicana sin representación diplomática americana formal en la Ciudad de México. Ese vacío diplomático tenía consecuencias específicas. México no podía negociar tratados comerciales con Estados Unidos. México no podía acceder al crédito bancario internacional que dependía del respaldo americano. México no podía comprar armamento moderno para su ejército en los mercados internacionales que estaban entonces bajo influencia americana.
y el gobierno de Obregón enfrentaba amenazas internas específicas que requerían urgentemente todos esos recursos externos. Suscríbete, porque el contexto que viene a continuación es exactamente lo que explica por qué Obregón firmó un pacto que ningún presidente mexicano posterior ratificaría formalmente. Durante 1922 y 1923, la administración Obregón enfrentó una amenaza política creciente desde el interior de su propio grupo revolucionario. Adolfo de la Huerta, el antiguo presidente interino de 1920 y en ese momento ministro de Hacienda de Obregón, había desarrollado ambiciones presidenciales propias para las elecciones de 1924. Pero Obregón había decidido apoyar la candidatura de Plutarco Elías Calles, el otro general sonorense de la rebelión de Agua Prieta. Esa decisión política enfrentaba a los dos aliados históricos en un conflicto directo por la sucesión presidencial mexicana. De la Huerta comenzó a preparar lo que sería una insurrección armada contra el gobierno de Obregón, reclutando aliados militares, consiguiendo financiamiento y organizando redes de apoyo político en varios estados del país. El gobierno de Obregón sabía que la insurrección estaba en marcha y sabía que necesitaría armas modernas, municiones abundantes y apoyo diplomático internacional para sofocarla militarmente cuando estallara. Ese armamento estaba en Estados Unidos y solo estaría disponible si el gobierno americano levantaba el bloqueo comercial que había impuesto sobre México desde el inicio de la administración Obregón. En febrero de 1923, el presidente americano Warren Harding comunicó al gobierno mexicano que estaba dispuesto a considerar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas si México aceptaba negociar las reclamaciones económicas de ciudadanos americanos por daños causados durante la Revolución Mexicana entre 1910 y 1921, y si aceptaba negociar las condiciones específicas bajo las cuales el artículo 27 constitucional sería aplicado a las empresas americanas que operaban en territorio mexicano. Obregón aceptó, y las negociaciones se programaron para iniciar el 15 de mayo de 1923, en un edificio del gobierno federal mexicano ubicado en la calle Bucareli, número 85 de la Ciudad de México. Los 4 delegados que negociaron los tratados de Bucareli son nombres específicos que la mayoría de los libros de texto mexicanos mencionan sin detallar suficientemente su perfil. Por parte de México participaron 2 delegados, Fernando González Roa, abogado, diplomático y catedrático mexicano. Había representado a Obregón en negociaciones internacionales anteriores y era considerado uno de los expertos mexicanos en derecho internacional público de su generación, y Ramón Ross, empresario y aliado político personal del propio presidente Obregón, sin experiencia diplomática formal previa, pero con la confianza total del Ejecutivo mexicano. Por parte de Estados Unidos participaron 2 delegados, Charles Beecher Warren, abogado corporativo americano, antiguo embajador americano en Japón, y hombre con conexiones directas a los principales inversionistas petroleros de su país, y John Barton Payne, antiguo secretario del Interior en la administración Wilson, juez federal en Chicago y presidente del Fondo Estadounidense de Reclamaciones. Los 4 se reunieron en el edificio de Bucareli número 85 entre el 15 de mayo de 1923 y el 13 de agosto de 1923. 90 días de conversaciones, sesiones diarias que se prolongaron durante 3 meses consecutivos, y al final de ese periodo se firmaron 2 documentos oficiales, la Convención Especial de Reclamaciones, que establecía un mecanismo formal para procesar las reclamaciones americanas específicas por daños causados durante la Revolución Mexicana, y la Convención General de Reclamaciones, que establecía un mecanismo más amplio para procesar reclamaciones económicas mutuas entre ciudadanos de ambos países. Los textos oficiales de ambas convenciones
fueron publicados poco después en el Diario Oficial de la Federación Mexicana, específicamente en la edición del 26 de febrero de 1924, y están disponibles hoy para consulta pública general. Cualquier investigador serio puede leerlos completos, y en ninguno de esos textos oficiales aparecen las palabras avión, tanque o motor de combustión interna. Pero eso no significa que la historia termine en los textos oficiales, porque hay una segunda serie de documentos producidos durante aquellas negociaciones que pocos libros de historia mencionan con la precisión que merecen. Las actas de las conversaciones, documentos que registraban lo que los 4 delegados discutían diariamente durante las 90 sesiones del periodo de mayo a agosto de 1923. Esas actas no formaban parte oficial de las convenciones de reclamaciones. No fueron firmadas como tratados, no fueron ratificadas por el Senado mexicano ni por el Senado americano, y no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pero contenían compromisos verbales que el gobierno mexicano había aceptado en sesiones específicas como parte del paquete negociador completo. Esos compromisos verbales son conocidos en la literatura diplomática internacional con un nombre técnico específico, acuerdos de caballeros, o en su nombre en inglés, Gentlemen's Agreements, y son mecanismos diplomáticos que permiten a los negociadores formalizar compromisos políticos que sus respectivos poderes legislativos no aprobarían como tratados formales, pero que los gobiernos ejecutivos se comprometen a cumplir por buena fe institucional. Las actas de las conversaciones de Bucareli incluyeron compromisos mexicanos sobre varios asuntos económicos y comerciales que iban más allá del texto formal de las convenciones de reclamaciones. El debate historiográfico sobre el contenido exacto de esos compromisos ha durado los 100 años posteriores a Bucareli. Algunos historiadores mexicanos y americanos sostienen que las actas no incluyeron compromisos sobre industria militar, sobre fabricación de aviones o sobre desarrollo tecnológico nacional. Otros historiadores sostienen que sí incluyeron esos compromisos, disfrazados bajo formulaciones ambiguas que evitaban usar palabras técnicamente prohibidas. Los archivos completos de las actas no han sido publicados íntegramente, ni por el gobierno mexicano ni por el gobierno americano, y ese hecho documental es lo que ha permitido que el debate historiográfico sobre el verdadero contenido de Bucareli se mantenga abierto durante los 100 años posteriores a la firma. ¿Cuántos tratados diplomáticos internacionales han sido negociados durante 3 meses consecutivos entre delegados de 2 países soberanos sin que las actas completas de las conversaciones sean publicadas oficialmente en ninguno de los 2 países durante los 100 años posteriores a la negociación? Los archivos diplomáticos no responden esa pregunta, pero el silencio institucional posterior sí sugiere una respuesta específica, que los compromisos discutidos en Bucareli iban más allá de lo que las convenciones formales podían admitir públicamente. El 13 de agosto de 1923. Después de 3 meses de conversaciones, los 4 delegados firmaron formalmente las 2 convenciones de reclamaciones, y el 31 de agosto de 1923, 18 días después de la firma, el gobierno americano anunció oficialmente el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Álvaro Obregón. El presidente americano en ese momento ya no era Warren Harding. Harding había muerto el 2 de agosto de 1923, apenas 11 días antes de la firma de Bucareli, durante un viaje oficial a California. Muerte oficial documentada, hemorragia cerebral súbita. Su sucesor, el vicepresidente Calvin Coolidge, había asumido la presidencia en la madrugada del 3 de agosto de 1923 en la casa de su padre, en Plymouth Notch, Vermont. Y fue Coolidge quien firmó el reconocimiento diplomático del gobierno de Obregón, menos de un mes después de haber asumido la presidencia.
El gobierno mexicano publicó el texto oficial de las convenciones de reclamaciones en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1924. Pero ese texto oficial nunca fue sometido a ratificación por el Senado mexicano como tratado formal, y ningún gobierno mexicano posterior a Obregón consideró vinculantes las convenciones de Bucareli más allá del propio mandato presidencial en el que habían sido firmadas. Esa característica jurídica específica fue lo que permitió al gobierno de Plutarco Elías Calles, sucesor de Obregón, rechazar formalmente Bucareli apenas 4 meses después de haber asumido la presidencia mexicana. En abril de 1925, Calles anunció públicamente que los compromisos verbales de Obregón sobre el artículo 27 constitucional no eran vinculantes para su administración y comenzó a redactar una nueva legislación petrolera que aplicaba estrictamente las disposiciones constitucionales sobre soberanía nacional del subsuelo mexicano. Esa nueva legislación, la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, fue promulgada el 31 de diciembre de 1925 y provocó la ruptura definitiva entre el régimen callista y las inversiones petroleras americanas que Bucareli había intentado proteger. El resto de la historia mexicana del siglo XX ya la hemos documentado en videos anteriores de este canal. La Guerra Cristera de 1926 a 1929. La mediación del embajador Dwight Morrow. La expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938. Y la nacionalización completa de la industria petrolera mexicana como acto final de derogación efectiva de todos los compromisos verbales de Bucareli. Pero hay un compromiso específico que ningún gobierno posterior derogó, que no aparece en los textos formales y que durante 100 años México cumplió sin ratificar. La no producción nacional de aviones militares completos, de tanques de combate y de motores de combustión interna con tecnología patentada mexicana. Antes de la firma de Bucareli, la industria de aviación militar mexicana era una de las más prometedoras de América Latina. Los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas, conocidos por sus siglas TNCA, habían sido fundados en 1915 por el ingeniero Juan Guillermo Villasana bajo la administración del propio Venustiano Carranza. Villasana era un ingeniero mexicano formado en el Politécnico Nacional que había estudiado técnicas de construcción aeronáutica en Francia y en Estados Unidos durante los años previos a la Revolución Mexicana. Cuando Carranza lo nombró director de los TNCA en 1915, tenía apenas 28 años y llegó al cargo con un mandato específico: desarrollar en territorio mexicano capacidad completa de diseño, construcción y mantenimiento de aviones militares para el Ejército Revolucionario Mexicano. Ubicados en Balbuena, Ciudad de México, los TNCA produjeron entre 1915 y 1923-57 aviones militares completos, diseñados por ingenieros mexicanos, ensamblados por obreros mexicanos, con motores diseñados por el propio Villasana, específicamente el motor Aztatl, un motor rotativo de 60 caballos de fuerza completamente construido en territorio mexicano. El motor Aztatl fue probado exitosamente en pruebas de vuelo en la Ciudad de México durante 1918 y 1919, y estaba siendo desarrollado en versiones más potentes que habrían permitido a México producir aviones de combate comparables tecnológicamente a los aviones europeos de la Primera Guerra Mundial. Los aviones producidos incluyeron el Serie H, el Microplane Veloz, el Serie A, y el biplano Villista de reconocimiento. El Serie H era un biplano de reconocimiento militar que operó activamente durante los años finales de la Revolución. El Microplane Veloz fue el primer avión monoplano de diseño íntegramente mexicano construido en el continente americano. Y el Serie A
era un avión de entrenamiento militar utilizado por el propio ejército mexicano para formar a los primeros pilotos militares graduados en territorio nacional. Los TNC operaban también una escuela de formación técnica que graduó entre 1918 y 1922 a aproximadamente 200 ingenieros mexicanos especializados en construcción aeronáutica. Esos ingenieros, después de 1923, fueron gradualmente reasignados a otras funciones dentro del sistema industrial mexicano que no involucraban producción militar. Y la capacidad tecnológica acumulada en el diseño y construcción de aviones comenzó a diluirse en las décadas posteriores. Algunos de esos aviones fueron utilizados por el Ejército Revolucionario Mexicano durante los años finales de la lucha civil, y la industria mostraba una trayectoria de desarrollo tecnológico que competía en América Latina solo con la industria brasileña emergente. Después de la firma de Bucareli en agosto de 1923, la producción de aviones militares mexicanos se detuvo abruptamente. Los TNC continuaron operando como talleres de mantenimiento y reparación de aviones extranjeros comprados por el ejército mexicano, pero no volvieron a diseñar ni a producir aviones militares completos con tecnología patentada nacional, nunca más. Durante los 100 años posteriores a Bucareli, México ha comprado sus aviones militares principalmente a Estados Unidos, sus tanques de combate principalmente a Estados Unidos, sus motores militares principalmente a Estados Unidos, y sus sistemas de armamento pesado principalmente a Estados Unidos. Mientras países latinoamericanos que no firmaron acuerdos comparables a Bucareli sí desarrollaron industrias militares nacionales durante el siglo XX. Brasil creó Embraer en 1969 y produce hoy aviones militares y comerciales que se venden en todo el mundo. Embraer es hoy la tercera productora mundial de aviones comerciales regionales, después de Airbus y Boeing, y exporta a más de 100 países generando aproximadamente $6.000 millones anuales en ingresos por exportaciones brasileñas. Argentina produjo el Pulqui 2 en 1950, uno de los primeros aviones de reacción diseñados y fabricados en América Latina. El Pulqui 2 fue diseñado por el ingeniero aeronáutico alemán Kurt Tank, antiguo diseñador del Focke-Wulf 190 durante la Segunda Guerra Mundial, que Argentina había contratado como parte de su programa de desarrollo tecnológico nacional en la década posterior al conflicto europeo. Chile produjo el Pillán desde 1985 como avión de entrenamiento militar nacional. Fabricado por la empresa estatal ENAER en Rancagua, el Pillán ha sido vendido a las Fuerzas Aéreas de España, Panamá, Guatemala y otros países. India, aunque geográficamente distante, comenzó su industria aeronáutica militar en la misma década que México había suspendido la suya. Y hoy fabrica cazas de reacción avanzados con tecnología propia patentada, específicamente el Tejas, un caza multipropósito que la Fuerza Aérea de la India ha desplegado en unidades operativas desde 2015. La comparación económica entre México y esos países durante los 100 años posteriores a Bucareli es documental. Cada país que desarrolló industria militar propia acumuló capacidades tecnológicas, industriales y de exportación que México no acumuló. Y la ausencia mexicana de esa cadena de valor tecnológica tiene consecuencias económicas que se pueden calcular en miles de millones de dólares de comercio militar internacional al que México no ha accedido durante el siglo pasado. El senador Francisco Field Jurado, un nombre que pocos libros de historia mexicanos destacan con la precisión que merece. Field Jurado era senador federal por el estado de Yucatán durante el periodo final de la administración Obregón, abogado de formación, 56 años en el momento de su muerte, miembro del Partido Cooperatista Nacional, una de las principales fuerzas políticas opositoras al bloque obregonista dentro del Congreso mexicano.
Fue uno de los principales opositores al reconocimiento formal de las convenciones de reclamaciones por parte del Senado mexicano. Argumentaba que aunque los textos formales no incluyeran cláusulas prohibitivas explícitas, los compromisos verbales adyacentes comprometían la soberanía económica nacional, de manera que ningún poder constitucional mexicano podía legítimamente aceptar sin autorización específica del Congreso. Junto con los senadores Ildefonso Vázquez, Miguel Alonso Romero y Bernabé Vizcarra, formaba un bloque parlamentario específico que exigía la publicación completa de todas las actas de las conversaciones de Bucareli antes de cualquier decisión legislativa sobre el pacto negociado por Obregón. Field Jurado organizó, durante los meses posteriores a la firma de Bucareli, una campaña política dentro del Senado para bloquear cualquier ratificación formal del pacto negociado por Obregón. Y el 23 de enero de 1924, 5 meses después de la firma de Bucareli, Francisco Field Jurado fue secuestrado por hombres armados que lo interceptaron en una calle del centro histórico de la Ciudad de México. Fue trasladado a una casa de seguridad en el sur de la ciudad y ejecutado sumariamente por hombres armados sin identificación oficial. Su cuerpo fue encontrado horas después en un descampado a las afueras de la Ciudad de México. Las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas formalmente por ninguna instancia judicial mexicana, ningún sospechoso fue detenido, ningún juicio penal se abrió. Y su asesinato ocurrió apenas semanas antes de que el Senado mexicano debiera votar sobre la ratificación de las convenciones de reclamaciones. Después del asesinato, los senadores Vázquez, Alonso Romero y Vizcarra retiraron públicamente sus objeciones al pacto, y la resistencia política dentro del Senado disminuyó significativamente, y las convenciones fueron formalmente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1924, un mes después del asesinato de Jurado. ¿Cuántas negociaciones diplomáticas internacionales han terminado con el asesinato inexplicado de senadores opositores en los meses inmediatamente posteriores a la firma? Los archivos históricos no responden esa pregunta directamente. Pero la coincidencia cronológica entre el asesinato de Jurado y la publicación oficial de Bucareli está documentada en los registros del Congreso mexicano de aquel período. Suscríbete, porque aquí leemos las coincidencias que la historia oficial mexicana prefiere no destacar demasiado. La rebelión de la Huertista estalló en diciembre de 1923, 4 meses después de la firma de Bucareli. Adolfo de la Huerta, antiguo aliado revolucionario de Obregón, se levantó en armas contra el gobierno mexicano, apoyado por una parte significativa del Ejército Federal y por sectores políticos opositores en varios estados del país. La rebelión llegó a controlar temporalmente regiones enteras del territorio nacional, incluyendo partes de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Michoacán. Obregón enfrentó la insurrección con el Ejército Federal y con recursos militares específicos que Bucareli le había permitido acceder: armas americanas modernas, municiones abundantes, aviones militares americanos utilizados por el gobierno mexicano en operaciones de reconocimiento y bombardeo contra las fuerzas rebeldes. El apoyo militar americano llegó específicamente a través del embajador americano en México, Charles Beecher Warren, el mismo que había negociado Bucareli 4 meses antes, y a través del general Pershing, el mismo que había dirigido la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916 y que ahora coordinaba desde Washington la asistencia militar americana al gobierno mexicano. La rebelión de la Huertista fue derrotada militarmente en marzo de 1924, 5 meses después de su inicio, y con ella, la última amenaza política interna al gobierno de Obregón fue eliminada. El pacto de Bucareli había cumplido en términos operativos exactamente lo que Obregón buscaba: reconocimiento diplomático americano, acceso a armamento americano, estabilización política interna
del régimen postrevolucionario mexicano, y a cambio compromisos verbales sobre soberanía económica y tecnológica que ninguna generación posterior de mexicanos tuvo la oportunidad de refrendar en un proceso constitucional formal. Obregón terminó su mandato el 30 de noviembre de 1924 y entregó pacíficamente la presidencia a Plutarco Elías Calles. 4 años después, en 1928, Obregón fue reelegido presidente para un segundo mandato, pero fue asesinado el 17 de julio de 1928 antes de asumir el cargo, en un restaurante llamado La Bombilla en el pueblo de San Ángel, por un dibujante católico llamado José de León Toral, el caso documentado en nuestro video anterior sobre la Guerra Cristera, y sobre la traición del pacto que Dwight Morrow había redactado en el Castillo de Chapultepec. Estos son los datos documentados, disponibles en los archivos del Departamento de Estado americano, en el Archivo General de la Nación de México, en los archivos del Diario Oficial de la Federación y en las fuentes historiográficas académicas producidas durante las últimas 9 décadas. Un asesinato presidencial en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Una rebelión de Agua Prieta que llevó al poder a los sonorenses. Un presidente, Álvaro Obregón, que necesitaba desesperadamente el reconocimiento diplomático americano para consolidar su gobierno. Un artículo 27 constitucional que amenazaba las inversiones petroleras americanas. 3 meses de negociaciones secretas en un edificio de la calle Bucareli, número 85. 4 delegados que firmaron formalmente 2 convenciones de reclamaciones. Actas de las conversaciones que nunca fueron publicadas íntegramente durante los siguientes 100 años. Un senador asesinado en enero de 1924, antes de que el Senado mexicano votara. Una publicación oficial en febrero de 1924. Una rebelión de la huertista sofocada con armas americanas. Un rechazo formal por parte de Calles en 1925. Una guerra cristera entre 1926 y 1929. Una expropiación petrolera de Cárdenas en 1938. Y una industria militar mexicana que produjo 57 aviones nacionales entre 1915 y 1923, y ninguno más durante los siguientes 100 años. Eso no es historia antigua, es el origen documentado de la posición actual de México en las cadenas globales de tecnología militar, industria pesada y soberanía industrial. Cada avión militar mexicano comprado a Estados Unidos en las décadas posteriores a Bucareli representa una pieza de la cadena documental que comenzó en aquella casa de la calle Bucareli en agosto de 1923. Si tú también crees que esta historia merece ser contada con los documentos que la prueban, suscríbete. Si sientes que los 57 aviones mexicanos producidos entre 1915 y 1923, los ingenieros mexicanos que diseñaron el motor Aztatl, los obreros mexicanos que ensamblaron los biplanos en Balbuena y las generaciones posteriores de mexicanos que crecieron viendo cómo su país compraba tecnología militar que otros países latinoamericanos sí podían fabricar, merecen que alguien nombre con nombres, fechas y archivos exactamente qué decisiones tomadas en una casa de la calle Bucareli sellaron el destino industrial de México durante 100 años. Este canal es tuyo, con nombres, con fechas, con documentos.